Buenos días, hermanos, nuevamente. Mi nombre es Pablo Rodríguez Hernández, para servirle a Dios y para servirle a usted. Hoy vamos a ver un tema, hermanos, que es inofensivo, un tema basado en la palabra del Señor, sin duda equivocarme. Es un tema que nos confronta, un tema que quita lo nuestro, un tema que de alguna manera le va a llegar a irritar en su naturaleza pecaminosa. Hoy le pido disculpas, estoy un poquito afónico, pero vamos a pedir al Señor que Él sea quien tome lugar en su vida de usted y en mi vida. Esta es una de las enseñanzas, hermano, basada en el libro de Corintios, en su capítulo, 1 Corintios capítulo 1, verso 18, que lleva por nombre la cruz de Cristo. Muchas veces, si usted oye la palabra cruz o la cruz de Cristo, usted se va, luego nuestra mentalidad, nuestro intelecto, nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, se va al madero, se va a dos rayitas o a una cruz que conocemos, pero la Biblia nos habla de lo que es la cruz de Cristo. Por eso es que ahí le voy a dar lectura. Nuestra enseñanza hoy es una enseñanza, hermano, hermana, joven. Es una enseñanza, no es una predicación. Es una enseñanza donde le suplico, le pido en el nombre del Señor que tome su Biblia, que traiga su Biblia, porque de alguna manera pues se va a ir de a oídas nada más, como dicen hoy en el mundo, un taco de lengua nada más, pero aquí papelito habla. Le invito a que traiga su Biblia y nos animemos en el amor del Señor. Nuestro tema está basado, esta enseñanza de la cruz de Cristo está basada en el libro de Corintios, en su capítulo 1, verso 18, y vamos a dar inicio en este momento. Le invito a que lea conmigo capítulo 1, verso 18 de Primera de Corintios, que dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La palabra nos está diciendo esto, hermanos, que la palabra de la cruz no está hablando del madero, está hablando de la obra que fue hecha, que fue consumida en ese madero. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es decir, a usted y a mí, a todo aquel que quiera y venga y beba de Cristo. Esto es, a nosotros, es poder de Dios. Lo que está hablando aquí, hermanos, sin duda equivocarme, está hablando del sacrificio de Cristo. Y usted podría decir, lo está diciendo a su manera, a su intelecto, a su conocimiento. Usted ha sido discierne. No, hermano, no. Vayamos a capítulo, en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, en su capítulo 9, en su verso 23. Lucas, capítulo 9, verso 23. Y dice así, hermanos, yo leo para usted. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, se refiere a la persona de Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lo que está hablando aquí, hermano, hermana, es esto. Si usted lee todo el capítulo 9, va a entender de lo que está hablando. Le voy a leer para entender un poquito más sobre la cruz de Cristo, hermanos. Le voy a leer el capítulo 9 del verso 18 en adelante, y dice así: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Verso 20. Él les dijo, y vosotros, es decir, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Entonces respondió Pedro, dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijese esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, verso 23, si alguno quiere, es decir, hermano, si usted quiere
Dios respeta su libre albedrío. Si alguno quiere, es el que quiera, venir en pos de mí, es decir, hermano, es con condición. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Cuando Jesús estaba diciendo esto, hermanos, sin duda hay que equivocarme a sus discípulos, tal vez pensaron esto: ¿qué está diciendo Jesús? ¿Que tome un madero? ¿O que yo igual sea sacrificado? ¿O que yo sea crucificado también? Es lo que ellos no lo entendieron, como tal vez seguro estoy que usted no lo entiende. Ellos no lo entendieron, hermano, de la misma manera que hoy la iglesia moderna no lo entiende, y vaya que está tan modernizada. Y disculpe, es sin ofender, hermano, mi intención no es esa. Y ellos tal vez pensaron, cuando se lee tome su cruz cada día y sígame, dice cada día, y sígame. Lo que el Señor estaba diciendo, hermano, les estaba diciendo, lo cual ellos no entendían en ese momento, como hoy la iglesia tampoco lo entiende, diferente tiempo, el mismo problema, ellos no lo entendieron. Pero Jesús, cuando le está diciendo tome su cruz cada día y sígame, él estaba diciendo tomen todos los beneficios de lo que yo voy a hacer en esa cruz, en ese sacrificio. Tomen cada uno de los beneficios, los cual habla el libro de Salmos en su capítulo 103. Habla de los beneficios de la cruz. Y le vuelvo a repetir, no me estoy refiriendo al madero, me estoy refiriendo a lo que fue hecho ahí, es decir, el sacrificio de Cristo. Lo que habla Isaías 53 es de lo que está hablando la cruz de Cristo. Más adelante vamos a ir viendo. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué esta enseñanza de la cruz de Cristo? Porque hoy en día cristianos, católicos, adventistas, de la religión que fuese, de la que sea, hermanos, tienen escasamente, vagamente, un conocimiento de lo que es la cruz de Cristo. ¿Cómo sabemos esto? Muchos dicen, es un ejemplo, hermano, un ejemplo. Muchos dicen, ¿qué cree, hermano o hermana? Mi hijo salió drogadicto, es drogadicto. Y muchos dicen, es que es tu cruz, tienes que cargar con ella. Otro ejemplo, ¿qué cree, hermano, que me diagnosticaron cáncer? Pues es su cruz, hermano, hermana, cargue con ella. ¿Qué cree? Otro ejemplo, ¿qué cree, hermano, que mi esposo me salió mujeriego? Pues es su cruz, tiene que cargar con él. Dios no estaba refiriéndose, y podría yo dar muchos ejemplos como este. Dios no se estaba refiriendo a eso. Dios nunca diría, toma tu sufrimiento y sígueme. No, de eso no estaba hablando. Porque si fuera así, entonces no bastó el sacrificio de Cristo. Entonces le faltaría que nosotros hiciésemos o que nosotros sufriésemos de la manera que se ha enseñado a la iglesia. No es así, es una aberración rotunda. Entonces le suplico que tenga paciencia, que le pidamos al Señor que sea su Espíritu Santo la guianza para que nos dé un entendimiento, porque hoy lo que tenemos solamente, y discúlpeme, hoy lo que tenemos usted y yo es un conocimiento y no una dirección, no un entendimiento en la palabra del Señor, que solamente es guiada por la fe que Dios produce a través del Espíritu Santo de Dios. Le repito, la cruz de Cristo, cuando usted lea que la cruz, el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura, es decir, en ese tiempo muchos decían, ¿cómo es esto? Principalmente a los corintios, ¿cómo es esto? Pues quiere decir que yo soy salvo por lo que Jesús hizo. Claro, usted es salvo por lo que Cristo hizo y no por lo que usted hace. Más adelante esa es otra enseñanza que se llama la ley y la gracia. Esa es otra enseñanza. Pero seguimos viendo qué es la cruz de Cristo, hermano. ¿Sí? Entonces ya leímos el libro de Corintios, ahora ya leímos también el libro de Romanos en cuanto a lo que se refiere. Y lo voy a volver a repetir, libro de Lucas, capítulo 9, verso 23. Le suplico, le pido de favor, hermano, que tenga paciencia hacia mi persona. Yo no lo sé hacer, lo he dicho en algunas otras enseñanzas, pero sé que el Espíritu Santo
se mueve en su vida, se mueve en mi vida. Verso 23 del capítulo 9 de Lucas. Y decía a todos, cuando dice a todos, es quien quiera y venga, y usted podría leer esto en 20 años, 30 años, 50 años, si es que el Señor no ha venido, pero el Señor viene pronto. Y decía a todos, está en presente, esto nunca prescribe, nunca caduca. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Y por qué dice niéguese a sí mismo? No está hablando del asceteísmo. ¿Qué es el asceteísmo? Voy a poner un ejemplo en breve. En una ocasión, le repito, es un ejemplo en cuanto a lo que dice niéguese a sí mismo. En este versículo de capítulo 9, verso 23 de Lucas. Niéguese a sí mismo. Le voy a poner un ejemplo. En una ocasión, entrevistaron a un franciscano a las orillas de la ciudad, no recuerdo la ciudad en este momento, pero donde él vivía era pues totalmente a las orillas de la ciudad, donde pues no hay nadie. Y lo entrevistaron en la puerta de su pequeña choza, y la cámara, al momento que estaba filmando la entrevista, el periodista le decía, disculpe, ¿nos podría decir qué es lo que hace usted aquí? Y él empezó a decir, bueno, yo me aparto del mundo, sirvo a Dios, y de alguna manera el periodista le hace la segunda pregunta y le dice, bueno, ¿cuál es su rutina o qué es lo que hace aquí? Y el franciscano contestó y dijo, bueno, me levanto a las 5 de la mañana, hago mis oraciones a Dios y de alguna manera le pido a Dios por lo que se necesita en este mundo. Y le dice el periodista, ¿y aquí de qué sobrevive? Porque está muy remoto. Y dice, bueno, yo sobrevivo de aquí del campo, comemos puras verduras, una vez al año, dice, una vez al año me es permitido ir a la ciudad, pero nada más por 1 o 2 horas. Y nuevamente me regreso aquí a mi choza, a este lugar. Dice, oh, muy bien, bueno, y aparte de las legumbres, ¿qué más come? Dice, no me es permitido comer carne, simplemente puras legumbres. Ok. Y el periodista le da las gracias, pero en el transcurso que el camarógrafo estaba filmando, se vio nada más un banco, solo un banco, se vio un catre nada más con una esponja, en vez de colchón una esponja como de 2 pulgadas. Solamente había eso, no había tantas cosas como las que usted y yo tenemos. Y a la hora que el periodista le da las gracias, se regresa en ese momento el periodista y le dice, hey, última pregunta, por favor, última pregunta. Dice, en todo esto que usted hace, en todo esto que usted practica, ¿ha sentido la presencia de Dios? Y el franciscano se quedó por unos segundos en silencio. Y dijo, ¿me podría hacer favor? Dijo el franciscano, ¿me podría usted hacer favor de repetirme la pregunta? Y le dijo el periodista, claro, mi pregunta es esta, dijo el periodista. En todo lo que usted practica, en todo su esfuerzo, en todo lo que usted hace y deja de hacer, ¿ha sentido la presencia de Dios? Y la respuesta rotunda fue de este franciscano y dijo esto, ni siquiera sé si hay un Dios, fue lo que dijo. Es decir, tal vez usted pensaría, antes de esta porción que hice de la pregunta, usted pensaría, bueno, este franciscano pues es santo por lo que hace, se aparta del mundo. Este franciscano no se contamina con el mundo, él es santo por lo que él hace. Es a lo que se refiere el asceteísmo, es lo que se refiere
el verso 23, niéguese a sí mismo. Él se estaba negando a un buen colchón, él se estaba negando a vivir en una ciudad civilizada, él se estaba negando a cosas creyendo que de esa manera podía agradar a Dios. No, Dios no está hablando en este verso 23 del capítulo 9 de Lucas, cuando dice niéguese a sí mismo. Es decir, hermano, para más claro, si usted tiene para comprarse unos tenis cómodos, cómprenselo. No, pero hay muchos que dicen, no, yo me voy a negar a esto. Dios le ha proveído. No está hablando del asceteísmo, hermano, hermana. Está hablando de esto. Ponga usted atención. Cuando dice el Señor, niéguese a sí mismo, está hablando, niéguese a su manera de pensar, niéguese a su habilidad, niéguese a su esfuerzo, niéguese a su intelecto de hacer las cosas, niéguese a su sabiduría, a su conocimiento. Es decir, hermano, niéguese a lo que usted, a su habilidad que usted puede hacer. Y más adelante vamos a darle lectura. Es a lo que Dios estaba hablando. Niéguese a sí mismo, no se fíe de lo que usted puede hacer, de lo que usted es, de la posición económica que usted tiene. Niéguese a sí mismo, niéguese a su intelecto, a su esfuerzo propio, a sus ideas. Es de lo que el Señor estaba hablando. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es de lo que el Señor está hablando, hermano. No está hablando del asceteísmo, porque si no, de otra manera, sería entonces por sus fuerzas, sería entonces por dejar de disfrutar un buen helado, de disfrutar unas buenas vacaciones, qué sé yo, de disfrutar, no sé, un buen colchón, una buena casa. Muchos dicen, no, hermano, yo la verdad me niego a esto. No estaba hablando Dios del asceteísmo. Creemos que negándonos a las cosas que Dios provee, que Dios añade, de esa manera es de la manera que podemos agradar a Dios. No, hermano, usted no puede agradar a Dios de esa manera. Y la Biblia, más adelante vamos a ver ese tema. La Biblia habla de una manera, solamente, únicamente una manera de agradar a Dios. Y dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, solamente el hombre le puede agradar a Dios por la fe que el Espíritu Santo produce y que señala únicamente el sacrificio de Cristo. Es decir, solamente la fe puesta en Jesucristo y su sacrificio, esa sangre preciosa, es lo que agrada a Dios Padre. Pero esa es otra enseñanza, la cual vamos a ver más adelante. Hoy estamos viendo la enseñanza que es la cruz de Cristo. Amén. Espero ya haya quedado pues claro, hermano, y si no, pídale, sin duda equivocarme, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Dice el verso 23, nuevamente de Lucas capítulo 9, verso 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día, no cada año, no cada 10 años, no cada mes, no cada 30 años. No, cada día, hermano, cada día, y sígame. Verso 24, porque todo el que quiera salvar su vida, eso es como lo hacemos nosotros, a nuestro intelecto, a nuestra sabiduría, a nuestra habilidad. Ponga atención, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. No, pero yo la salvo predicando, yo la salvo haciendo la obra de Dios. Más adelante vamos a ver cuál es la perfecta obra de Dios, hermanos. Usted no la puede salvar por nada de lo que usted haga. Usted la salva solamente por lo que Cristo es y por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Aleluya, gloria al Señor. Vuelvo a repetir el verso 24 y discúlpeme que soy muy repetitivo, hermano. Le pido paciencia, por favor. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda, pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Vea lo que dice. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Es decir, una vez estando en Cristo, guiados por su Espíritu Santo, no tenemos más vida propia, hermano. Es decir, en la carne, lo que yo hacía. Espero ya haya quedado claro eso, hermano. Sí, vamos a ver otra cita sobre esto, que es la cruz de Cristo. ¿Sí, hermanos? Mire, le vuelvo a suplicar y a pedir que tengamos paciencia, hermano, que le pidamos paciencia.
Estamos viendo la enseñanza de la cruz de Cristo. Nuevamente ahí en Corintios, en su capítulo 1, vea lo que dice. Si usted, hermano, usted no sabe negarse, yo no sé negarme, la iglesia no sabe negarse, no sabe cómo. Pídale usted al Señor, Señor, no sé negarme, enséñame a negarme a mí mismo, enséñame, Señor, porque yo lo hago con mi intelecto, yo lo hago a mi manera, yo lo hago a mi conocimiento, yo lo hago a mi habilidad, yo lo hago a mi conveniencia. Señor, quita esto de mí. Señor, te pido que lo quites de mis hermanos, quien tengan esa hambre y esa sed. Pídale usted, Señor, quita lo mío y pon lo tuyo. Enséñame a negarme a mí mismo, porque no sé hacerlo. En su capítulo 1 de Corintios, vea lo que dice en su verso 17. Capítulo de Primera de Corintios, capítulo 1, verso 17. Primera de Corintios 1, 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras. Ponga usted atención en esto, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Podría usted decir, ¿está hablando del madero? No está hablando del madero, hermano, ya lo dije hace un momento. Está hablando de lo que fue hecho, de lo que se llevó a cabo, de lo que fue consumado en ese madero. El madero no tiene poder para nada, hermano. No se refiere la palabra de Dios al madero. Se refiere, cuando usted ve a la cruz de Cristo, se está refiriendo a la obra preciosa que hizo nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Vea lo que dice, por favor, el verso 17. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es decir, usted y yo la podemos hacer vana. Claro que la estamos haciendo vana en algunas ocasiones, o si no, por falta de conocimiento, la hacemos vana. Es decir, quitamos a Jesús de la cruz. Entonces le invito, hermano, que cualquier pregunta que tenga, cualquier duda que tenga, hágala a través del correo que va a estar apareciendo en las enseñanzas. El correo es Rodríguez Hernández Pablo 5@gmail.com. Todo corrido, hermano, sin espacio alguno. Entonces le invito que sigamos en esta enseñanza. Ponga atención en esto, cuando dice el verso 17, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La pregunta hacia usted, ¿la está haciendo vana? Es decir, ¿está haciendo usted la obra de Dios sin Dios a sus fuerzas? Y vaya que es bueno. Entonces, si la iglesia, hermano, ponga, esta es una nota muy rotunda. Si la iglesia no entiende qué es la cruz de Cristo, va a andar haciendo esto, mire, véame, va a andar así, mire, va a andar dando golpes a ciegas. Es lo único que va a hacer. La iglesia debe de entender, hermano, por eso es que nos hemos visto en la necesidad, guiados por el Espíritu de Dios, a hacer estas enseñanzas. Estas enseñanzas como esta, que es la cruz de Cristo. Si usted no entiende la cruz, vuelvo a repetir, hermano, usted está dando golpes a ciegas y tal vez esto le irrite. Le invito a que vea la enseñanza, quién soy yo y quién es Dios. Parte 1, parte 2 y parte 3. Para que vea de qué estamos hablando, hermano. Porque esta naturaleza quiere lo suyo, siempre va a querer lo suyo. Aleluya. Vamos a ver alguna otra cita, hermanos, sobre la cruz. En Gálatas, capítulo 5, vamos a Gálatas, en su capítulo 5, Gálatas 5, nos habla también de la cruz, hermano. Gálatas capítulo 5, verso 11. Yo leo para ustedes, Gálatas 5, 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, sea quitado el tropiezo
de la cruz. No está hablando del madero, vuelvo a repetirle. Está hablando del sacrificio de Jesucristo. Esto es práctico, hermanos. Esto es sencillo. Aleluya. Vamos a ver otra cita, hermanos. Otra cita que habla del sacrificio. Porque usted podría decir, hermano, usted así lo entiende. No. Vamos más adelante. Ahí mismo en Gálatas, en su capítulo 6, Gálatas 6, ahí mismo en Gálatas 6, 12, dice así, hermano. Yo leo para usted. Vamos a leer desde el 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Verso 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer, ponga usted atención, para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. No está hablando del madero, hermano. Está hablando de la obra que fue hecha ahí. Amén. Gloria al Señor. No está hablando del madero. Por eso es que la enseñanza se llama la cruz de Cristo. Le vuelvo a repetir. Está basada en 1 Corintios, en su capítulo 1, verso 18. No está hablando del madero, está hablando de la obra que fue hecha en esa cruz. Ahí mismo en Gálatas, en su capítulo 6, en su verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Si usted pone atención, si en algo nos hemos de gloriar, no es en mi habilidad, no es en un madero, no está hablando del madero, no es en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Él hizo. Pero lejos esté de mí gloriarme. Hoy el hombre se gloria porque no entiende la cruz de Cristo. Sino en la cruz de Cristo. Está hablando de la obra preciosa que Cristo hizo y no del madero, hermano. Aleluya. Ahí mismo, en el libro de Efesios, estamos viendo qué es la cruz de Cristo. En el libro de Efesios, en su capítulo 2, hermano. Efesios, capítulo 2. Efesios 2, está ahí enseguida. Verso 16. Efesios 2, 16 dice así. Dice, y mediante la cruz, le vuelvo a repetir, no se refiere al madero, hermano, hermana. Y mediante la cruz, está hablando del sacrificio, de lo que Él hizo. Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Está clarísimo, hermano. No está hablando del madero. Porque si fuera así en ese entendimiento, entonces diría mediante el madero, mediante el sufrimiento mío. Cuando dicen tome su cruz y sígame, es mi sufrimiento, mi enfermedad. No está hablando de eso. Y mediante mi enfermedad, cuando dicen toma tu cruz, es que tu cruz es tu enfermedad. Es que tu hijo desobediente es tu cruz. No está hablando de eso, hermano. Está hablando del sacrificio de Jesucristo. Y mediante la cruz reconciliar. Está hablando del sacrificio. Está hablando de Isaías 53 para que entienda, hermano. Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén. Aleluya. Vamos a ver otra cita, hermanos. Ahí en Filipenses. En Filipenses 2, verso 8. Filipenses, vayamos a Filipenses en su capítulo 2. Está adelante. Filipenses 2, 8. Yo leo para usted. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte. Está hablando de la persona de Jesús. Y muerte de cruz, es decir, muerte de sacrificio, de ofrenda, para que usted entienda que no se refiere al madero, no se está refiriendo a la obra que fue hecha en ese madero. Yo creo que con estos versículos, hermano, queda claro. Pero le voy a recordar el capítulo 9, verso 23 de Lucas, que dice, y decía a todos, es decir, al que quiera y venga y beba de Cristo, y decía a todos, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y voy a poner un ejemplo: si usted estuviera mala de la presión y le dijera al doctor, sabe que usted tiene que tomar esta pastilla cada día y es por vida, cada día, es por vida. Aquí nos está diciendo, hermano, que tomemos nuestra cruz cada día, que dependamos de ese sacrificio cada día. Aleluya. Hoy lo que está pasando por no entender la cruz de Cristo, voy a poner un ejemplo más breve. Si usted y yo vamos a la reunión de los viernes en casa del hermano Pedro, y ya estamos ahí 20, 15 personas, no sé yo, pero no llega el que va a ministrar la palabra, no llega el hermano que ministra la palabra, ¿qué hace la gente? Dígame usted, ¿qué hace? Si no hay quien predique, ¿qué hacen? La mayoría se van, pues porque no llegó el hermano Pedro. Están dependiendo del hermano Pedro, sin saberlo, sin creerlo. Es por eso que debemos de entender qué es la cruz de Cristo, para tener una dependencia del Calvario, de tener una dependencia de esa sangre preciosa, de tener una dependencia de Cristo y su obra, gloria al Señor, y no del hombre. Y lo digo con mucho respeto, hermano, en ese entendimiento. Es decir, hermano, hoy si no está el pastor y está otro hermano, muchos se van porque no es de su apatía. O cuando no hubo una conferencia y no llegó, pues todos se van. Es decir, el hombre está dependiendo del hombre. Y no es así. Yo estoy hablando del pueblo cristiano. Usted debe de enseñar, debemos de enseñar, guiados por el Espíritu Santo, hermano, que lo produzca él, una dependencia del Señor. El pastor le va a fallar, el ministro le va a fallar, yo le voy a fallar. Todo el hombre se falla, al grado que se falla uno a mí mismo. A sí mismo se falla uno. Pero el que nunca le va a fallar es nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a seguir adelante con otras citas, hermano, que es necesario tomar su cruz. Es con condición. Amén. Ahí en Colosenses, en su capítulo 1, Colosenses está más adelantito, está Filipenses y luego sigue Colosenses, en su capítulo 1. Vea lo que hace la cruz, no refiriéndome al madero. Y usted puede decir, hermano, ya lo entendí. Discúlpeme, quiero decirle esto como testimonio rápido. Cuando el Señor empezó a traer a través de algunos hermanos, gloria a Dios por su vida, empezó a tratar esta área de mi vida, de la cruz de Cristo, a mí me irritó. Tal vez a usted le suceda, seguro estoy. Me irritó tanto que le decía yo en mi corazón al Señor, Señor, ¿por qué no escribiste que es tu sacrificio en vez de la cruz? La cruz ya me irritó, ya me frustró. Pero quiero decirle que no sabía que el Señor estaba haciendo un proceso y seguirá haciendo el proceso de santificación en mi vida. Quitó y seguirá quitando lo que es mío para que quede lo de Él. Y hoy la cruz de Cristo le dice al hombre, le enseña al hombre, le demuestra al hombre lo malo que es. Pero la cruz de Cristo nos enseña a través del Señor lo hermoso, misericordioso y su gracia que Él ha derramado para con el hombre. Es decir, lo hermoso que es Dios. Me refiero a cuando dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Eso es lo que enseña la cruz, lo amoroso que es Dios, y la cruz le enseña al hombre lo perverso, lo vil,
que es el hombre, lo peligroso. Amén. Y si le irrita la cruz, pídele al Señor que le enseñe, hermano, como nos está enseñando a nosotros. Entonces decíamos en Colosenses, capítulo 1, verso 20, dice así, hermano: y por medio de él, se refiere a Jesucristo y su obra, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aleluya. No está hablando del madero, está hablando del sacrificio humano. Aleluya. Gloria a Dios. Precioso tema, la cruz de Cristo. Vuelvo a leerlo para usted. Y disculpe, me gozo. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gloria al Señor. Vamos a leer otro versículo ahí en Colosenses, en su capítulo 2. Ya vimos que hace la paz mediante ese sacrificio. Hoy vamos a ver que la cruz de Cristo quita el acta de decretos que era contra nosotros. Ahí mismo en Colosenses, hermano, en su capítulo 2. Colosenses 2, 14. Vea lo que dice. Anulando, es el poder de la cruz. Lo que dice Corintios 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La cruz de Cristo es poder de Dios, hermano. Le leo el verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, es decir, a usted y a mí y a todos los que habitamos en esta tierra, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y se refiere a lo que Él hizo por nosotros. Amén. También la cruz, hermanos, la palabra de Dios es con condición. Es decir, usted tiene condiciones para con sus hijos, para con sus hijas, para con su esposo o su esposa o en su negocio, qué sé yo. Y voy a poner un ejemplo. Si su hijo le dice, mamá, voy a ir con los hermanos a Six Flags, a una excursión. Sí, y usted contesta, sí, pero hay una condición. Que hagas tus quehaceres y que busques de Dios. Y que tengas cuidado, es con condición. O que trabajes para tus gastos, es con condición. O que te portes bien, qué sé yo, algo que se le ocurra a usted, pero es con condición. Lo que vamos a leer es con condición. La palabra de Dios, hermanos, es condicional. Y vamos a leer ahí en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 14. Vea lo que dice. Anulando el acto de... Ya sé que lo leímos, hermano, pero lo voy a repetir cuantas veces sea necesario. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pero lo que vamos a leer, hermano, es esto. En el libro de Mateo. En el libro de Mateo, en su capítulo 10, Mateo 10, vaya conmigo, hermano, le invito, en Mateo 10, en su verso 38, dice así: y el que no toma su cruz, se refiere a usted y a mí, al que quiera y venga y beba a Cristo. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, dijo el Señor, refiriéndose a su persona. No es digno de mí, refiriéndose a Jesús. Vuelvo a leer para usted. Y el que no toma su cruz, es necesario, es cada día. Dice, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Es decir, usted no puede seguir al Señor si usted no tiene un entendimiento de qué es la cruz de Cristo. Y si no tiene un entendimiento, obviamente, seguramente, certeramente, usted no va a poder tomar su cruz y seguirle al Señor. Y va a seguir
a otro Jesús, va a seguir a otro evangelio y va a seguir otro espíritu, que es un espíritu de error. Y si esto le confronta, hermano, pídale usted al Señor. Aleluya. Más adelante vamos a ver, es necesario tomar la cruz de Cristo. Y en Mateo, ahí mismo en su capítulo 16, verso 24, Mateo 16, verso 24. Le recuerdo que estamos viendo la enseñanza que es la cruz de Cristo. Dijimos Mateo, capítulo 16, verso 24. Dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos, ponga atención en esto, hermano, es con condición. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Ya vimos que es la cruz de Cristo, no se refiere al madero, sino a la obra que Él hizo. Amén. Y en Lucas 14, hermanos. Usted puede decir, hermano, yo tengo un conocimiento de Dios, yo sé de Dios, yo sé que es la cruz de Cristo. Hermano, usted lo sabe a su manera, usted lo sabe a su intelecto, a su entendimiento, mas no a un entendimiento guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y usted podrá decir, hermano, ¿usted cree que lo sabe? No, hermano, no se trata de mí ni de usted, se trata de Cristo y su obra en usted y en mí. Aleluya. Sé que esto es irritante a veces a esta naturaleza, hermano, y nos confronta, pero dele gloria a Dios que no está escuchando una enseñanza sobre la prosperidad. Dele gracias a Dios que no está escuchando una enseñanza no sé, de testimonios del hombre, no. Está escuchando la historia que cambia y ha cambiado y cambiará la vida del hombre, la cual ha cambiado la suya y está cambiando la mía y la seguirá cambiando. Y todo por el poder de la cruz de Cristo, es decir, la obra que Él hizo por nosotros. Vayamos ahí a Lucas en su capítulo 14, verso 27. Capítulo 14 de Lucas, verso 27. Vea lo que dice. Y el que no lleva su cruz, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Y si usted entendiera esa porción, hermanos, si usted pudiera entenderlo, lo cual no lo puede, si no es por el entendimiento guiado por su Espíritu Santo, usted sin duda alguna le pediría perdón a Dios. Cuando está hablando no puede ser mi discípulo, cuando usted tiene un discípulo, es decir, un discípulo es aquella persona que aprende de otra. Un discípulo, un aprendiz es aquel que aprende de alguien. Un discípulo es aquel que aprende algo de alguien. Voy a volver a leer para usted. Perdón. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede enseñarle, no puede tomar lugar mi Espíritu Santo, no puedo revelarle, no puedo guiarle, no puedo ministrarle si no toma su cruz. No puede ser mi discípulo, no puede ser enseñado para que entienda. Sin embargo, si usted no entiende la cruz de Cristo, usted se va a enseñar usted mismo, se va a dar carta de recomendación usted mismo, va a usar su esfuerzo, su intelecto. Como hoy vemos, tanta levadura en la Escritura que el hombre ha puesto. El hombre ha puesto levadura en la Escritura, hermanos. Ha torcido la palabra. Ha dado un evangelio pervertido. Mitad verdad y mitad mentira, es un evangelio adulterado, pervertido, hermano, lo cual la palabra habla. Espero y esté quedando claro esta enseñanza sobre la cruz de Cristo. ¿Qué significa la cruz de Cristo? ¿Qué es la cruz de Cristo? ¿De qué está hablando la Escritura sobre la cruz de Cristo? Espero y haya sido entendible. Hay más citas, hermano, pero yo creo
que ha sido rotundo, esta enseñanza ha sido práctica. Le vuelvo a repetir, sé que tiene dudas, sé que tiene preguntas, pero que sean en fe. En este video, si usted ve en la parte de abajo, va a aparecer el correo de su servidor. Yo no lo sé todo, pero todo está dicho en la palabra, todo está en la palabra, hermano. Que sea su pregunta y su comentario en fe. Aleluya. Le vuelvo a repetir, esta fue la enseñanza sobre la cruz de Cristo, y voy a acercar un poquito, hermano. Disculpe, es una cámara casera, y voy a acercar un poquito el cartel, que pues hago lo que puedo con lo que el Señor me provee, y de esta manera, hermanos, a lo mejor no es muy profesional esto, y lo sé, pero no importando eso, sino lo que Dios ha hecho por nosotros. Le invito a que siga en sintonía por este medio de YouTube, y que Dios nos bendiga y que Dios nos enseñe a creerle. Esta fue la enseñanza, la cruz de Cristo.